Imaginen esto por un segundo. Lograr burlar a los bancos más seguros del planeta, escapar de las autoridades de todo un país y vivir una vida, bueno, de puro lujo y peligro constante. Suena como el guión de un trepidante thriller de Hollywood, ¿verdad? Pues no. En este análisis vamos a desentrañar una de las historias reales más locas y llenas de adrenalina de la era moderna. Una historia tan absurda que, si no estuviera meticulosamente documentada, pensaríamos que es pura ficción. Hablamos de Frank Abagnale Jr., el fantasma de las 1000 caras. Para entender de verdad el nivel de locura de todo esto, tenemos que quedarnos con un número clave en la cabeza, el 16. A ver, a los 16 años, la mayoría de nosotros estábamos sudando por un examen de la escuela o intentando aprender a manejar, ¿no? Bueno, exactamente a esa edad, el mundo de este chico se vino abajo. Y de las cenizas de esa vida normal, arrancó una racha criminal que sinceramente desafía toda lógica. Y ojo con esto, que es crucial para la historia. Todo, absolutamente todo lo que estamos por ver, pasó antes de que él siquiera cumpliera 21 años. Increíble. Y es que no estamos hablando de los robos de un simple ladrón de poca monta. Para nada. Miren la magnitud de estos objetivos. Bancos internacionales, aerolíneas gigantes, cadenas de hoteles de ultralujo, universidades prestigiosísimas y sí, hasta el mismísimo FBI. La escala de sus engaños es francamente vertiginosa. Solo piensen en la adrenalina pura, la sangre fría que se necesita para pararte frente a estas mega instituciones que gastan millones en seguridad y simplemente vulnerarlas. Y todo esto usando solo carisma, un nivel de observación brutal y una audacia que roza la locura total. Pero a ver, ¿cómo llega alguien a ese nivel? Tenemos que retroceder un poco a sus orígenes. Frank nació en Nueva York por allá en 1948 y, créanlo o no, era un niño de lo más normal. El detonante, la pieza dolorosa aquí, fue el divorcio de sus padres justo cuando él tenía esos 16 años. Fue un golpe tan, pero tan devastador para él, que sintió que su mundo colapsaba y tomó la decisión de huir de casa. Así que de repente tenemos a este adolescente súper solitario, muy vulnerable, corriendo por las calles intentando simplemente sobrevivir. Al principio no había un gran plan maestro, era pura supervivencia. Ok, sumerjámonos en esto, porque lo que descubrió en esas calles cambió las reglas del juego para siempre y lo convirtió en un maestro estafador. Se dio cuenta de una falla brutal en nuestra psicología. La mayoría de las personas confían automáticamente en alguien que aparenta tener autoridad. Frank era brillante y sabía observar su entorno como nadie. Empezó con cosas pequeñas, alterando cheques por cantidades mínimas, pero cuando vio el inmenso poder de este pequeño glitch humano, esa reverencia ciega al uniforme, decidió que iba a ir mucho, mucho más lejos. Su siguiente jugada fue de una genialidad absolutamente absurda. Decidió convertirse en piloto comercial. Sí, un piloto, y jamás en su vida había tomado una sola clase de vuelo. Su método constaba de 3 pilares fascinantes. Primero, se la pasaba en los aeropuertos observando meticulosamente cómo la gente admiraba a los pilotos. Segundo, la audacia pura. Llamó a la aerolínea Pan Am fingiendo ser un productor de cine estudiantil para conseguir un uniforme real, y funcionó. Y tercero, la actitud. Estudió a los pilotos reales durante horas, su forma de caminar, memorizó jerga técnica, creó el personaje perfecto. Ahora, el boleto dorado ilimitado para esta estafa tiene un nombre en la industria: deadheading. Básicamente es una práctica real donde los pilotos que están fuera de servicio pueden viajar gratis en los asientos vacíos de vuelos comerciales. Frank explotó esta pequeña laguna operativa con una precisión impecable. Con su uniforme perfectamente planchado, los términos correctos y una confianza a prueba de balas, viajó por todo el planeta sin pagar un centavo. Dormía en los mejores hoteles, cenaba en lugares exclusivos y continuaba financiando toda esta película cobrando cheques falsos en cada país que pisaba. Pero como siempre pasa, tanto ruido termina trayendo atención indeseada. Los bancos empezaron a notar estas enormes pérdidas por fraude y ¡boom!, entra el FBI al juego. El implacable agente Carl Hanratty le empezó a pisar los talones y la tensión escaló a niveles cinematográficos. Cada vez que sentía el aliento de las autoridades en la nuca, Frank desaparecía como un fantasma, viéndose obligado a crear identidades cada vez más audaces. Pasó de piloto a, escuchen bien esto, pediatra jefe en un hospital, y después se reinventó como abogado en Luisiana. Era un juego del gato y el ratón internacional, con la adrenalina disparada al máximo. Y quiero que nos detengamos un segundo a dimensionar el peligro absoluto aterrador de esta situación. Piénsenlo.
Un chiquillo sin estudios universitarios de ningún tipo, metido en un hospital trabajando como pediatra, rodeado constantemente de médicos reales, y luego trabajando en la oficina del mismísimo fiscal general del estado. El nivel de riesgo es escalofriante. Un solo diagnóstico médico equivocado, un fallo en un documento legal, o tartamudear usando el término incorrecto, y toda su fachada se destruía instantáneamente. Caminaba por una cuerda floja mortal, sin red de seguridad, todos los días. Sin embargo, vivir con toda esa adrenalina tiene un costo altísimo y muy oscuro. Por fuera, claro, la apariencia era envidiable. Lujo constante, dinero infinito, el mundo literalmente a sus pies. Pero la realidad interna, era completamente distinta. Frank empezó a sentir el peso asfixiante de su propia mentira. No tenía una vida real. No podía confiar en absolutamente nadie. Imaginen lo abrumador que es vivir todos los días con el terror constante de que la próxima persona en tocar a tu puerta sea el FBI. La paranoia y una soledad aplastante comenzaron a consumirlo por dentro. El maestro del escape se había convertido en un prisionero de sus propios personajes. Y finalmente, como era de esperarse, el castillo de naipes se derrumbó. El año 1969 marca el gran clímax de esta cacería internacional. A Frank lo acorralan y lo arrestan en Francia. Pero ¿saben qué fue lo que realmente causó un shock global masivo? No fue solo la captura, fue la revelación de su verdadera edad. Las autoridades experimentadas, los detectives que lo perseguían sin descanso, todos juraban que se enfrentaban a una mente maestra criminal de unos 40 años. Descubrir que el autor intelectual de este caos mundial era apenas un joven dejó a todos, literalmente, sin palabras. Ahora, lo que es realmente interesante de cómo se desarrolla esto es el giro espectacular que da la historia. Nadie veía venir esto. Frank fue enviado a prisión, pasando por cárceles muy duras, y parecía que ese sería el final trágico de su racha. Pero el FBI notó algo fascinante. Dijeron, un momento, este joven entiende las debilidades y los puntos ciegos del sistema financiero muchísimo mejor que los propios expertos que lo diseñaron. Así que, en un movimiento sin precedentes, el gobierno decidió hacerle una propuesta inimaginable. Y esa propuesta fue el inicio de una redención increíble. A cambio de reducir significativamente su condena, Frank aceptó colaborar activamente con el FBI. Y vaya que lo hizo. El mismo hombre que había burlado a los bancos más grandes del mundo, ahora diseñaba cheques que eran imposibles de falsificar. Empezó a enseñar a inmensas corporaciones cómo defenderse, detectó vulnerabilidades críticas antes de que otros las explotaran, se convirtió en una herramienta invaluable. Irónicamente, el mayor arquitecto del engaño se transformó en el escudo más fuerte contra el fraude financiero. Y todo este viaje nos lleva de vuelta a un tema central y sumamente profundo. Porque la historia de Frank Abagnale no es solo una anécdota emocionante sobre fugas y cheques falsos, es una radiografía reveladora sobre la psicología humana. Nos demuestra que la ilusión de confianza suele ser mucho más poderosa y persuasiva que la verdad misma. Por naturaleza, no verificamos la realidad si el empaque luce lo suficientemente convincente. Una seguridad total y esa autoridad proyectada tienen el poder de cegar incluso a los profesionales más entrenados y suspicaces. Lo cual nos deja con una reflexión final bastante inquietante, para ser honestos. Al ver cómo este joven puso de rodillas al sistema jugando magistralmente con las expectativas, es totalmente válido preguntarnos, ¿es realmente posible distinguir la verdad cuando un engaño está construido a la perfección absoluta? Es algo para pensar la próxima vez que asumamos la autoridad de alguien solo por su traje o la firmeza de su voz. Si cualquiera de nosotros hubiera estado ahí, caminando por ese aeropuerto, frente a ese segurísimo piloto de Pan Am, ¿habríamos sospechado la verdad? ¿O habríamos caído en la ilusión exactamente igual que el resto del mundo? Queda la invitación a seguir cuestionando lo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido.